¿Cómo nos impactará la automatización? No solo cambiará nuestra forma de trabajar, sino cuál será el impacto social y político a largo plazo de esta nueva era de las máquinas. Vamos a discutirlo con alguien que ya estuvo en este programa, Eduardo Levi-Yeyati. Muchísimas gracias por estar acá. Eduardo es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Él estuvo hablando de ingreso básico universal. Esta es la contracara, más o menos. Ahora nos vas a contar un poco. Juan Landaburu y Rubén Guillemi, que siguen con nosotros. ¿Qué es la robotización y por qué para algunos es la gran amenaza, es el satanás de la economía contemporánea? Mira, la robotización tiene dos versiones. Una es la que estabas mostrando ahí, que son robots que hacen cosas físicas y son los que primero aparecen porque en general en las manufacturas es donde tenés esos trabajos rutinarios a los que se refería Eric en el informe. Después tenés los robots virtuales. El traductor de Google desplaza traductores, ese no mueve nada, pero se lo llaman también robots, entre comillas. Son programas, software, usan el mismo tipo de tecnología, el aprendizaje de la máquina, el machine learning, el deep learning, el assisted learning, que el mismo que tiene el robot para aprender a moverse y saber qué hacer y dónde hacerlo, lo usan también estos otros programas. La automatización es básicamente, primero, el uso de los robots para reemplazar a estos trabajadores de línea de producción, que es lo que ves en China, a lo que se refería un poco el informe. Pero la que se está dando en los últimos tiempos es una sustitución de trabajos en el sector servicios, que era hace muchos años el lugar a donde iban o que compensaba la caída de empleo manufacturero. Hoy esos robots están reemplazando incluso puestos de trabajo de altísima calificación, porque haciendo machine learning uno puede diagnosticar enfermedades, es un médico clínico, entonces reemplazamos o reducimos la necesidad de tener tantos médicos clínicos. Lo mismo con abogados, ya mencioné traductores, contadores, hay robots que hacen gestión de fondos financieros. ¿Tanto así? Sí, de hecho hace robots bastante. Taxistas hay también. En Estados Unidos se están probando robots. Bueno, los autos sin conductor. El robot del auto autónomo, ese mueve gente, pero el gestor de fondos, los algoritmos, sí, vienen manejando fondos hace muchos años. Lo que pasa es que ahora hay administradoras de fondos como BlackRock, la más grande del mundo, que está poniendo dinero e inversión probando algoritmos para administrar sus carteras de manera... O sea, básicamente efectiva. Van detrás de todos los trabajos. Podríamos probar políticos, ¿no? ¿No sería un poco para mejor? presidente. Ahora, si esta tendencia sigue, ¿van a quedar muy pocos trabajos humanos en el futuro? No sabemos. No van a ser estos. Lo que sabemos es que la composición del trabajo va a ser distinta y que las tareas de cada ocupación van a ser distintas. Cuando vos ves esos números en donde dicen 2/3 de los trabajos van a ser eliminados, en realidad se refieren más bien a que algunas de las tareas asociadas a esos trabajos pueden ser totalmente automatizables. Claro. Pero ese trabajo puede sobrevivir complementando la máquina en algunos casos. Mi intuición personal es que al final el neto va a ser negativo, que vamos a tener menos trabajos. Entonces por ahí lo que tenemos que hacer es aprender a vivir trabajando menos. Y hay una cosa interesante del informe, es que el informe implícitamente estigmatizaba el no trabajo. Eso es algo muy moderno en la sociedad mundial, esa ética del protestante, del trabajar, de ganarse el pan. Exacto, muy del siglo XIX en adelante. Claro, los griegos no trabajaban, y los aristócratas no trabajaban, y no hay nada intrínsecamente imperativo en el trabajo. Salvo que nosotros estamos formateados para trabajar y nos parece que si no hacemos eso somos unos vagos. ¿Vos creés que amanece una era del ocio, una nueva era del ocio? Yo creo que las nuevas generaciones son mucho más proclives al ocio y valoran más el ocio que nosotros que estamos formateados. Ahora, de si menos gente trabaja, ¿no? O sea, eso quiere decir que se gana menos plata. Gran pregunta. Y eso quiere decir que se tiene menos plata para comprar los bienes que producen los robots. Entonces, ¿cómo es ese círculo? No, los robots producen una torta, digamos. Lo que vos me decís es, bueno, si nosotros trabajamos menos y nos pagan proporcionalmente menos, ¿cómo hacemos para mantener la rueda girando? Exacto. Bueno, ahí entran propuestas como la del ingreso universal o más generalmente propuestas en donde el Estado de alguna forma se hace cargo de la redistribución. ¿Dónde debe intervenir el Estado? Porque una cosa que yo pensaba cuando preparábamos un poco el informe es: la tecnología ha avanzado tan rápidamente que está suplantando las tareas más sofisticadas hechas por los humanos. Pero ¿por qué los estados no han puesto masivos planes de educación para reconvertir esos humanos? ¿Por qué avanza la tecnología y no la educación? Yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección. No es que nadie hace nada, y creo que hay una conciencia cada vez mayor de que lo que tenemos que poner en los programas, la forma de educar, incluso la extensión, los formatos educativos tienen que cambiar. Todo lleva tiempo, pero creo que se están moviendo en esa dirección. Igual,
si los autómatas terminan reemplazando aún a los ingenieros, esa carrera entre educación y tecnología al final la vamos a perder, o la vamos a perder parcialmente. Entonces todos vamos a trabajar, pero va a haber trabajo para que todos trabajemos 10 horas o 15 horas, como decía el economista Keynes hace 100 años. ¿Sabes lo que es una experiencia muy interesante? Es la de Australia, que en los años 60 alrededor del 50% del empleo australiano era servicios. Actualmente es el 75%, y sin embargo Australia está reduciendo sistemáticamente el desempleo. ¿Por qué? Por el medio de la capacitación. Entonces, estaba diciendo que es muy interesante esta experiencia, y que también me pregunto si finalmente esto no va a llevar a una dignificación del trabajo humano. Es decir, si las máquinas van a poder hacer lo que hacen las máquinas, quiere decir que las personas vamos a poder hacer lo que hacemos solamente las personas. Dignificación del trabajo y dignificación del ocio, o sea, básicamente, no son excluyentes, bueno, ¿no? hay muchos trabajos que no se remuneran y por eso no se consideran trabajos. Totalmente. El trabajo en el hogar es muy típico, exacto, pero sí. hay trabajo voluntario, trabajo de cuidados. Digo, de hecho, no tiene mucho que ver con esto, pero hay estudios que muestran que gran parte, una proporción muy grande, tal vez la mayoría de nuestros ninis se dedican a hacer cuidados en el hogar, de niños y adultos. Bueno, eso es trabajo también. Lo que nosotros consideramos trabajo es el trabajo remunerado, por ahí de eso no hay tanto, pero no hay nada intrínsecamente ilógico o inhumano en que el sector, el Estado, recoja parte de este aumento de productividad y lo distribuya para remunerar de alguna forma el trabajo en el hogar, por ejemplo. Ahora, lo que yo veo es que todo esto parece como un proceso bastante armónico, pero vemos los procesos políticos y los sectores que quedan fuera de la industria. Político, estamos viendo que se generan unas turbulencias políticas muy fuertes en Francia, en Gran Bretaña. En Estados Unidos, los condados donde ganó Trump por mayor diferencia de votos, no eran los condados que más trabajos habían perdido, sino donde los trabajos más automatizados habían sido. Sí, igual ahí la pérdida fundamentalmente fue por el efecto de la globalización. No te olvides que la automatización masiva es una tendencia que se está acelerando recién en los últimos años. Ahí en los condados de Trump había mucho efecto de globalización de industria manufacturera, que ahora está volviendo a Estados Unidos, pero está siendo robotizado. O sea, que vuelven las empresas, pero no los trabajos. Un señor que abre una fábrica no es que va a contratar obreros, va a tener robots para hacerlo. Y después había una cuestión cultural, porque mucha de esa gente lo que sentía era su sociedad fordista tradicional amenazada por lo que ellos imaginaban o proyectaban que era el inmigrante mexicano, pero que no tenían mucho que ver con la realidad. O sea, yo no creo que habría que basar tanto... No, claro, pero todo se conjuga, es como durante la Revolución Industrial también, ¿no? Su inicio se conjuga para tener un efecto político bastante marcado. No, hay un problema que sí hay que tener en cuenta. Dos problemas. Uno es que la redistribución esta que nosotros muy fácilmente dibujamos en un papel es muy difícil de dar en la práctica. Entonces, al inicio lo que hay es un aumento de la inequidad, que ya se ve en los países que tienen más penetración tecnológica. Exacto, sí, ahí Entonces, quería ir. eso es un problema que se ve y es creciente, y de hecho hay grandes tendencias al aumento de la inequidad en toda la historia del sistema capitalista, que en otras épocas se resolvió con guerras y plagas. Esperemos que esta vez la resolvamos con distribución. ¿Vos estás hablando de inequidad entre los países o dentro de los países? Dentro de los países. Dentro de los países, que eventualmente se puede reflejar en una inequidad entre países, porque el aumento, la convergencia de países se dio a través de la globalización. Muchos de los votantes de Trump perdieron su trabajo a manos de los trabajadores de mercados de economías emergentes. Si eso vuelve para atrás, si las empresas vuelven a Estados Unidos pero contratan robots, las economías emergentes, las economías en desarrollo van a sufrir relativamente más. Y esa es una de las exposiciones, de las fragilidades que esto causa, por ejemplo, en países como Argentina. Eso, en Argentina el grado de industrialización no es tan alto como en otros países. Entonces, ¿la robotización tiene menor impacto o no? Primero que la robotización afecta, como te dije antes, también a los servicios. El transporte, que es el que está en la primera línea de fuego de la robotización a través del auto autónomo o del camión autónomo, es servicios, y nosotros tenemos mucha actividad de transporte. Nuestra industria tampoco representa tan poco del producto, hay países que tienen menos. Entonces, sí, puede darse el caso que cuando abramos la economía, y sobre todo que cuando la abramos a la importación de tecnología, pongas mucha presión en los trabajos industriales. Y idealmente uno piensa que uno puede entrenar o reconvertir o reeducar a esa gente, pero en la práctica es bastante difícil hacer eso. Entonces uno lo tiene que hacer con muchísimo cuidado, tratando de no ponerle mucha velocidad al proceso de desplazamiento, porque lo que pasa si no es que la gente se cae de la red. Es un proceso muy complicado en el cual el gobierno está abocado. De hecho, mucho de lo que vemos de protección sectorial remanente tiene que ver con la preocupación de que no sucedan estos desplazamientos de manera muy brusca.